Ahora vamos a hablar acerca de la faringe. La faringe es una estructura que conecta tanto la nariz, la boca y la garganta. Tanto el aparato digestivo y el respiratorio comparten este conducto que empieza desde las coanas, esta abertura posterior de la cavidad nasal, hasta la laringofaringe o hipofaringe, en donde se divide tanto el tubo digestivo, que empieza posteriormente con el esófago y anteriormente con la tráquea. Vamos a ver algunas generalidades para comprender mejor acerca de esta estructura anatómica que es la faringe. Antes, en los videos anteriores, habíamos visto a la cavidad nasal. La cavidad nasal es esta que tenemos aquí. Aquí la cavidad nasal se abre hacia anterior y aquí la cavidad nasal se abre hacia posterior. Tenemos aquí a los cornetes nasal superior, al medio, al inferior. Esta cavidad nasal en este corte sagital nos muestra a la cavidad nasal con su epitelio, con su mucosa. Hay que tener en cuenta además que esta mucosa está muy vascularizada y cuando existen traumatismos de esta zona, sangrará muchísimo. En la parte superior tenemos aquí al hueso etmoides, posteriormente al hueso esfenoides. Aquí tenemos al hueso nasal, como dijimos al esfenoides. El etmoides estaría un poquito más hacia anterior. Esto conformando la cavidad nasal como tal. Un poquito más hacia abajo, aquí tenemos al hueso maxilar, aquí al hueso palatino, que constituirían la base de la cavidad nasal. Estamos haciendo un recordatorio de las clases anteriores. Un poco más acá abajo tenemos a la mandíbula, que es parte de los huesos que conforman la cavidad oral. Como habíamos mencionado antes, la pared nasal de la cavidad nasal. Tenemos aquí en cambio la mucosa del paladar duro, aquí tenemos al paladar duro, posteriormente al paladar blando. Esta es una parte móvil que se dirige hacia atrás cuando deglutimos. Esto aquí se dirige hacia atrás y así los alimentos no se pueden ir a la cavidad nasal. Esto es una especie de como que tapona, por decirlo de alguna forma, cuando deglutimos. Aquí tenemos a la mucosa de la lengua y a la lengua como tal, que conforma todo el piso de la cavidad oral. Bien, podemos notar entonces que hay dos puertas de entrada, como habíamos dicho antes, de tanto del aire como de los alimentos. La nariz es la principal cavidad por la que ingresa el aire. La cavidad oral es una cavidad por la que podría ingresar tanto aire como también alimentos, líquidos, etcétera, etcétera. Si nos dirigimos posteriormente, vamos a encontrar esta estructura de aquí, hasta este punto, la que estoy señalando. Vamos a dibujarla. Tenemos aquí toda esta estructura de aquí. Esta estructura es a lo que denominamos faringe. La faringe, como habíamos dicho al principio, comunica tanto a las estructuras que conforman a la cavidad, a las estructuras que conforman el sistema respiratorio, como a las estructuras que conforman el sistema gastrointestinal. Cuando ingerimos comida, la comida se va a dirigir de esta forma, pero finalmente, en su paso a través de la faringe, este bolo alimenticio, la comida, se va a dirigir hacia posterior. ¿Hacia dónde? Hacia el esófago. En esta parte encontramos al esófago. El esófago está posterior. Mientras que cuando respiramos por la cavidad nasal o por la boca, el aire se va a dirigir de todas formas, al igual que el contenido alimenticio que deglutimos por la faringe, pero se dirigirá hacia anterior,
hacia la laringe y posteriormente se dirigirá hacia la tráquea y hacia los pulmones. Podemos notar entonces aquí que tanto el aire como el bolo alimenticio comparten una misma estructura, a través de la cual pasan tanto el aire como la comida, que es la faringe. La faringe entonces empieza desde las coanas, tenemos aquí a las coanas, que es la apertura posterior de la cavidad nasal, mientras que de la cavidad oral tenemos aquí al istmo de las fauces. El istmo de las fauces es el análogo de las coanas, es decir, es la apertura posterior de la cavidad oral hacia la faringe. Coanas, istmo de las fauces. Vamos a notar que la faringe, cuando se comunica directamente con la cavidad nasal, la vamos a denominar a toda esta zona como nasofaringe. Y a toda esta zona de acá, que se comunica con la cavidad oral, orofaringe. Y en la parte más inferior, en la que, como habíamos visto antes, se divide hacia posterior el bolo alimenticio, por acá, y hacia anterior el aire, a toda esta zona la vamos a denominar laringofaringe. También la denominan hipofaringe. Recuerden, tenemos a la nasofaringe, a la orofaringe, a la laringofaringe o hipofaringe.